¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con un hombre cuando toda su vida ha sido gritarle al mundo su dolor y de pronto el cuerpo le obliga a callar? ¿Qué ocurre cuando el último gran poeta maldito del rock español descubre que ya no puede huir de sí mismo, ni siquiera subido a un escenario? Hoy vas a descubrir la verdad que se escondía detrás de la figura de Robe Iniesta, el verdadero motivo por el que puso fin a Extremoduro, cómo fueron de verdad sus últimos años y el peso que arrastraba cuando la muerte lo sorprendió el 10 de diciembre de 2025. Al final de este video voy a revelarte un fragmento de las palabras que dejó escritas poco antes de morir, unas líneas que cambian por completo la forma en la que entendemos su despedida y su destino final. Roberto Iniesta Ojea nació en 1962 en Plasencia, en una Extremadura dura, empobrecida, donde parecía que el futuro siempre estaba en otra parte. Su infancia transcurrió en una casa humilde, un padre que trabajaba con las manos, una madre que cuidaba de todo y de todos, y un niño silencioso que miraba demasiado, que preguntaba demasiado, que ya desde pequeño parecía llevar dentro un peso que no correspondía a su edad. Mientras otros se peleaban por un balón en la calle, él prefería un cuaderno y un bolígrafo. No fue un niño normal para los ojos de la época. Era reservado, algo huraño, con una imaginación desbordada que a veces inquietaba a los adultos. Se refugiaba en las palabras porque el mundo que lo rodeaba le resultaba estrecho, ahogado entre misas, trabajos mal pagados y expectativas pequeñas. Allí, en esa Plasencia todavía marcada por la resaca de la dictadura, empezó a escribir los primeros versos que nunca mostró a nadie, como si intuyera que, si no los sacaba fuera, algo dentro de él iba a explotar. La música llegó como una grieta en el muro. Un vinilo prestado, una aguja cayendo sobre el disco, una guitarra distorsionada inundando una habitación pequeña. Ese fue el momento en que el mundo se abrió. El rock no era solo ruido, era rabia organizada. Era una forma de decir no a todo aquello que parecía inevitable. De repente aquel chaval que se sentía fuera de lugar encontró un idioma donde cabían su enfado y su tristeza. Pero llevar el pelo largo y vestir de negro en la España de provincias de finales de los 70 era casi un acto de guerra. Llegaron las burlas, los insultos, las carreras por las calles para escapar de quienes no soportaban a los diferentes. Hubo golpes, hubo miedo, hubo noches volviendo a casa con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas de impotencia. Y sin embargo, cada herida se convertía en gasolina. Cuanto más lo querían domar, más claro tenía que no iba a aceptar la vida que le habían reservado. A medida que crecía, el choque con el mundo adulto se hacía más fuerte. Su padre le hablaba de trabajo estable, de fábrica, de nómina fija. Él sentía que una vida así lo mataría lentamente. Pensaba en música, en escenarios, en canciones que todavía no existían pero que ya le ardían por dentro. Dos futuros completamente opuestos chocaban a diario en esa cocina familiar, el de la seguridad y el de la incertidumbre absoluta. El contexto tampoco ayudaba. España cambiaba sí, pero no al mismo ritmo en todas partes. Mientras en las grandes ciudades se hablaba de libertad y modernidad, en rincones como Extremadura, el peso de lo de siempre seguía mandando. Y ahí, entre esa sensación de periferia y abandono, empezó a gestarse algo que iba a marcarlo para siempre: la conciencia de ser un outsider, alguien condenado a mirar la vida desde fuera, observando las grietas. En ese caldo de cultivo se fraguaron sus primeros grupos, sus primeras canciones torpes, sus primeros intentos de convertir en música aquello que le rasgaba por dentro. No había aún discos, ni giras, ni fama. Solo un chaval con la intuición clarísima de que, si no se jugaba la vida por lo que sentía, la perdería igual. Pero sin haberlo intentado, nadie, absolutamente nadie en aquel momento, podía imaginar lo que vendría después. Nadie podía imaginar lo que vendría después. Porque aquel chico flaco, serio y testarudo, decidió un día que ya no bastaba con soñar la música. Había que darle nombre, forma y carne. Y así, a finales de los 80, nació Extremoduro. El comienzo tuvo más de acto suicida que de proyecto calculado. Ensayos en locales húmedos, amplificadores destartalados, instrumentos prestados y una certeza obstinada. O daban el golpe ahora, o se quedarían para siempre atrapados en el bar de la esquina contando lo que pudo haber sido. En lugar de esconder sus heridas, las pusieron en el centro. Las primeras maquetas eran casi un vómito sonoro, pero tenían algo irrepetible. Eran honestas hasta hacer daño. Las letras hablaban de drogas cuando casi nadie se
se atrevía a nombrarlas sin disfraz. Hablaban de sexo sin romanticismo, de barrios grises, de vidas al límite que no saldrían en ningún anuncio. A muchos les repugnaba, otros se burlaban. Pero un grupo cada vez más grande de personas sintió que, por primera vez, alguien estaba diciendo en voz alta lo que ellos solo se atrevían a pensar en silencio. Esa fue la semilla de su culto. Los conciertos de esta primera etapa eran pura trinchera. Bares pequeños, salas con sonido dudoso, viajes eternos en furgonetas viejas. Subían al escenario sin saber si cobrarían, sin saber si el dueño del local les volvería a llamar, sin saber si habría 20 personas o 200. Lo único seguro era que, pasase lo que pasase, iban a dejarse la piel cada noche. Y eso se notaba. No eran virtuosos pulidos, eran una banda que sonaba a verdad. En medio de esa precariedad empezaron a aparecer las relaciones que marcarían su ascenso. Compañeros de carretera que se transformaron en hermanos, músicos que comprendieron que no estaban firmando para un trabajo, sino para una especie de pacto de sangre. También los primeros amores intensos, a veces hermosos, a veces destructivos, que acabarían colándose en las letras de manera más o menos disfrazada. Los obstáculos no se limitaron al dinero o a la logística. Había también una resistencia cultural, medios que los veían como una moda peligrosa, una especie de síntoma de todo lo que iba mal en la juventud. Les cerraron puertas, les negaron espacios, los caricaturizaron. Pero eso, lejos de frenarles, reforzó su identidad. Cuanto más los querían domesticar, más se aferraban a la idea de que su deber era incomodar. Con el tiempo, los pasillos estrechos de los bares comenzaron a quedarse pequeños. Algunas canciones empezaron a sonar con más fuerza, a viajar de ciudad en ciudad en cintas copiadas una y otra vez. De pronto, al llegar a un pueblo desconocido, se encontraban con gente que ya se sabía las letras. Eso, para Robe, fue una revelación extraña y poderosa. Sus heridas ya no eran solo suyas. Poco a poco, los bolos se hicieron más numerosos, las salas algo más grandes, el sonido un poco más cuidado, pero la esencia seguía intacta. Un grupo de tipos de provincias escupiendo verdades incómodas desde el margen del mapa. La reputación se fue construyendo ladrillo a ladrillo, noche a noche, sin atajos. Y en medio de todo esto, Robe fue endureciéndose y sensibilizándose a la vez. Cada concierto lo acercaba más a la gloria. Y también más al borde del precipicio. La intensidad que pedía en el escenario empezaba a pedírsela también la vida fuera de él. Más velocidad, más exceso, más ruido para tapar los silencios que asomaban cuando apagaban las luces. Recuerda que al final de este video voy a leerte ese fragmento de las palabras que dejó escritas poco antes de morir, donde explica por qué tuvo que terminar con Extremoduro y qué quedaba realmente de él debajo del personaje. Pero para entender el peso de esas líneas, antes tienes que ver hasta dónde llegó la marea. Porque entonces, sin que casi nadie estuviera preparado, llegó la verdadera ola. La verdadera ola llegó cuando Extremoduro dejó de ser ese grupo raro que escuchan 4 colegas para convertirse en banda sonora de medio país. De repente aquellos versos nacidos en cuadernos manchados de tabaco y noches en vela sonaban en coches, plazas y habitaciones donde se lloraba, se reía y se crecía con sus canciones de fondo. Los escenarios cambiaron. De salas donde casi se tocaba al público con la mano pasaron a pabellones repletos, a festivales donde una marea humana gritaba cada palabra. Las luces eran más grandes, el sonido más potente, pero en el centro seguía habiendo lo mismo. Un tipo con camiseta sencilla, vaqueros gastados, el pelo cayéndole en la cara y una voz que parecía cargarse sobre los hombros el peso de miles de vidas ajenas. En ese apogeo, cada concierto era una experiencia casi ritual. La gente no iba solo a ver a Extremoduro, iba a desahogarse, a reconocerse en letras que hablaban de errores, de adicciones, de amores imposibles, de vacío existencial. Había algo profundamente terapéutico en gritar juntos esos estribillos que parecían escritos desde la herida. Muchos salían de allí agotados, pero un poco más ligeros. Las relaciones de Robe en la cumbre también fueron complejas y decisivas. Colaboraciones con músicos que aportaron matices nuevos al sonido, amistades forjadas en la carretera y en el estudio, amores que se cruzaban con giras interminables, separaciones, reconciliaciones a medias. Todo eso alimentaba una obra que cada vez sonaba más madura, más elaborada, sin perder la suciedad emocional del principio. La crítica que tantas veces le había dado la espalda acabó rindiéndose. Se escribieron artículos profundos, análisis universitarios de sus letras, se le colocó la etiqueta de poeta maldito, de filósofo de barrio, de voz de los que no tienen voz.
Y aunque esas etiquetas le resbalaban, lo cierto es que reflejaban algo real, su capacidad para convertir la miseria cotidiana en arte que tocaba fibras muy hondas. Pero mientras afuera todo era éxito, reconocimiento y estadios llenos, dentro de él empezaba a instalarse una sombra. La imagen pública de Robe, el rockero indestructible, el hombre que lo aguanta todo, no encajaba con la creciente sensación de desgaste que lo acompañaba cuando se apagaban los focos. El cuerpo resentía los años de excesos, noches sin dormir, sustancias para subir, sustancias para bajar, giras que parecían no acabar nunca. A nivel emocional, tampoco estaba en calma. La responsabilidad de sostener un mito, de cumplir siempre con la expectativa del concierto histórico, de ser la voz de tantos, le pesaba. Había momentos de euforia, claro, pero también resacas anímicas muy profundas. Esa sensación de que cada vez que se subía al escenario dejaba un trozo de sí mismo allí y de que empezaba a quedarle menos para entregar. Los primeros signos de que algo se estaba quebrando no llegaron en forma de grandes escándalos, sino de pequeños indicios. Un cansancio distinto en las entrevistas, silencios largos cuando le preguntaban por el futuro, una mirada más pesada a la hora de hablar de giras. Quienes lo conocían bien intuían que algo se estaba moviendo por dentro. Sin embargo, el público, viendo llenos, himnos coreados y discos celebrados, jamás habría imaginado que, en ese momento de gloria, se estaba gestando también el principio del fin. Y es que, justo cuando parecía que todo estaba en la cumbre, tomó forma la decisión que rompería el corazón de millones. Esa decisión llegó como un bofetón, anunciar el final de Extremoduro. Para los seguidores, fue como si les arrancaran de golpe una parte de su propia biografía. ¿Cómo era posible que la banda que les había acompañado en tantas noches oscuras, en tantos momentos clave, decidiera simplemente decir adiós? Desde fuera empezaron las especulaciones. Se habló de peleas internas, de cansancio, de dinero, de egos. Cada uno quiso encontrar su propia explicación, pero, en realidad, el punto de quiebre tenía mucho más que ver con algo íntimo, con la sensación de que, si seguía alimentando al personaje, el hombre que había debajo iba a desaparecer por completo. La gira de despedida fue una mezcla extraña de celebración y duelo. En cada ciudad, las entradas volaban. La gente sabía que estaba asistiendo a algo histórico y se aferraba a esas últimas oportunidades como si quisiera detener el tiempo. Sobre el escenario, las canciones de siempre sonaban cargadas de un peso nuevo. Ya no eran solo himnos generacionales, eran también cartas de despedida. Para Robe, cada una de esas noches era un acto de amor y de autodestrucción a la vez. Quería estar a la altura de lo que Extremoduro significaba para tanta gente, pero su cuerpo y su mente estaban exhaustos. A ratos se le veía pleno, conectado con la banda y con el público. En otros momentos, su mirada se perdía un segundo más de lo habitual, como si una parte de él ya se estuviera yendo a otro lugar. Detrás de escena, el clima era delicado. Años de convivencia intensa dejan cicatrices y no todo el mundo vive el final de la misma manera. Hubo abrazos sinceros, también tensiones soterradas, reproches nunca del todo dichos. Los que estaban cerca sabían que aquello no era un simple hasta luego, sino el cierre definitivo de una etapa que había devorado juventudes y madureces por igual. Cuando por fin llegó el último concierto, la sensación era casi irreal. Miles de personas reunidas, sabiendo que esa noche estaban enterrando algo que no se volvería a repetir. Cada acorde, cada verso, cada silencio entre canciones pesaba. Cuando sonaron los últimos compases y las luces se apagaron, no solo terminó un show, terminó una forma de estar en el mundo para quienes estaban sobre el escenario. Y luego vino el después. El después siempre es más difícil de explicar. Sin giras, sin la maquinaria del grupo, sin esa identidad de Robe de Extremoduro, ocupándolo todo. Lo que quedó fue un hombre que tenía que volver a aprender a estar solo consigo mismo. Siguió haciendo música, sí, explorando otros formatos, escenarios más pequeños, pero el vacío que deja una vida entera construida alrededor de un proyecto así no se rellena fácilmente. Con el tiempo, los problemas de salud empezaron a mostrarse con más claridad. Había daños acumulados, avisos médicos que ya no se podían ignorar. Aún así, siguió creando siempre que pudo, aferrado a la idea de que el arte, de alguna forma, podía seguir salvándole del todo, aunque fuera un rato.
Y ahora, en este punto, nos acercamos a lo que te prometí desde el principio. Porque, antes de irse, Robe dejó por escrito algo que hoy, a la luz de su muerte, se lee como una confesión final. Para comprender el alcance de esas palabras, hace falta asomarse a sus últimos años y a cómo encaró ese tramo final de la ruta. En sus últimos años, Robe vivió en una especie de frontera extraña entre la creación y el desgaste. Por un lado, seguía componiendo, grabando, saliendo al escenario siempre que la salud se lo permitía. Por otro, cada nuevo proyecto estaba atravesado por la conciencia de que el tiempo ya no jugaba a su favor. El cuerpo, al que había empujado durante décadas más allá de sus límites, empezó a pasar facturas sin disimulo. Hubo giras más contenidas, conciertos más íntimos donde, en lugar de gritar ante una marea inmensa, podía mirar a los ojos a quienes seguían ahí, fieles. En esos lugares pequeños se producía algo casi mágico. El mito se hacía carne, y la gente no veía solo al rockero maldito, sino a un hombre que se estaba dejando la garganta y el alma una vez más, sabiendo que quizás cada concierto podía ser el último de ese tipo. A pesar de los achaques, encontró pequeños momentos de paz, días de silencio lejos del ruido, charlas largas con amigos que no necesitaban que fuera Robe, sino simplemente Roberto, instantes domésticos que no habrían salido en ninguna portada, pero que, por primera vez, tenían un sabor de vida sencilla que quizás siempre había añorado sin saberlo. La percepción pública también empezó a cambiar, con su muerte acercándose sin que nadie lo supiera. Muchos ya lo miraban más como un autor fundamental que como un simple provocador. Se le reconocía el peso literario, la capacidad de haber puesto palabras al malestar de varias generaciones. El escándalo juvenil de antaño se había convertido, casi sin querer, en un clásico. ¿Y ahora sí? Después de todo lo que has escuchado, llega el momento de revelarte ese fragmento que te prometí. Entre los papeles que dejó, había líneas escritas con una claridad brutal sobre por qué tuvo que decir adiós a Extremoduro y cómo vivía el tramo final de su viaje. Decía algo así: llevo tantos años dejándome trozos de alma en cada canción y en cada escenario, que a veces, cuando me miro al espejo, no sé si queda algo de Roberto debajo de todo lo que la gente llama Robe. Terminé con Extremoduro porque entendí que, si no mataba al personaje a tiempo, el personaje me iba a matar a mí. Ahora el cuerpo me recuerda cada día lo que le he hecho pasar. No me arrepiento de lo que di, pero necesito, aunque me quede poco, probar a vivir un rato sin fingir que soy invencible. Leído hoy, después de su muerte, ese fragmento cierra el círculo. Nos muestra a un hombre que era plenamente consciente del precio pagado, que no se hacía la víctima pero tampoco se engañaba. Alguien que eligió la autenticidad, aún sabiendo que esa elección lo había llevado muchas veces al borde del abismo. ¿Y su legado? Su legado no se mide solo en discos vendidos ni en entradas agotadas. Se mide en todas esas personas que, alguna vez, al borde de rendirse, encontraron en una canción suya una razón más para aguantar. En quienes aprendieron que se puede hablar de dolor, de drogas, de miseria, sin glorificar nada, pero sin esconderlo. En los chavales que, en algún rincón, siguen cogiendo una guitarra pensando: si un tipo de Plasencia pudo cambiarlo todo, quizá yo también tengo algo que decir. Robe Iniesta nos deja una lección incómoda y hermosa a la vez: que los ídolos sangran, que la sensibilidad extrema tiene un coste, pero que, aún así, vale la pena dejar algo verdadero en el mundo, aunque te desgastes en el intento. Que no hace falta nacer en el centro del mapa para escribir tu nombre en la historia. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas conozcan no solo al mito, sino al hombre que hubo detrás. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué canción de Robe te sostuvo en un momento difícil? ¿Qué otra historia de esa época dorada del rock quieres que traigamos al canal? Porque mientras alguien, en alguna habitación a oscuras, siga poniendo una de sus canciones para no sentirse tan solo, de algún modo, el rockero maldito de Plasencia seguirá vivo.